Mensajes positivos. Continuamos viendo la primera lectura de la misa, profeta Jeremías. Hoy vemos capítulo 28 del 1 al 17. Cuando se enfrenta a un profeta que contradice su profecía sobre Nabucodonosor. Fíjense lo que nos dice aquí. El quinto mes del cuarto año del reinado de Sedecías, Hananías, hijo de Azur y profeta de Gabaón, le dijo a Jeremías en el templo, en presencia de los sacerdotes y de todo el pueblo: esto dice el Señor, Dios de Israel: voy a romper el yugo del rey de Babilonia. Dentro de 2 años haré que se devuelvan todos los objetos del templo que el rey Nabucodonosor tomó de este lugar y se llevó a Babilonia. Haré volver a Jeconías, hijo de Joaquín y rey de Judá, y a todos los desterrados de Judá, que se han ido a Babilonia. En cuanto yo rompa, dice el Señor, el yugo de Nabucodonosor. Entonces el profeta Jeremías le respondió a Hananías en presencia de los sacerdotes y de todo el pueblo que estaban en el templo del Señor: amén. Que así lo haga el Señor. Que el Señor confirme lo que tú has dicho y haga retornar de Babilonia a este lugar todos los objetos del Señor y a todos los desterrados. Pero pon atención a lo que voy a decirte delante de todo el pueblo. Antes de mí y antes de ti, siempre ha habido profetas que predijeron a muchos países y a grandes reinos la guerra, el hambre y la peste. Cuando un profeta predice la paz, solo hasta que se cumplen sus palabras, se puede reconocer que es un verdadero enviado por el Señor. Entonces, Hananías, reafirmando lo que había dicho, tomó el yugo que traía Jeremías en el cuello y lo rompió delante de todo el pueblo. Esto dice el Señor: así romperé yo el yugo de Nabucodonosor, el rey de Babilonia, dentro de 2 años, y lo quitaré del cuello de todas las naciones. Jeremías se alejó de ahí. Pero un tiempo después de que Hananías había roto el yugo del cuello del profeta Jeremías, el Señor le habló a este y le dijo: ve y dile a Hananías, esto dice el Señor: ha roto un yugo de madera, pero yo lo sustituiré por uno de hierro. Porque eso dice el Señor, el Dios de los ejércitos, el Dios de Israel: he puesto en el cuello de todas estas naciones un yugo de hierro para someterlas al servicio de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y hasta las bestias del campo los servirán. Y Jeremías añadió: escucha, Hananías, ¿no te ha enviado el Señor y tú has hecho que el pueblo crea en una mentira? Por eso el Señor te dice: yo te borraré de la superficie de la tierra. Este año morirás por haber incitado a la rebelión contra el Señor. Y el profeta Hananías murió aquel año en el mes séptimo. Los falsos profetas. Siempre ha habido gente que utiliza la religión para su beneficio. Siempre ha habido gente que hace hablar a los dioses para lo que ellos quieren. Siempre, siempre, siempre. Toda la historia, desde que ha habido una religión, ha habido quien se ha beneficiado de ella. La religión de Israel tuvo que luchar mucho contra los reyes que se querían beneficiar, contra falsos profetas, contra mucha gente también. Desde el tiempo de Israel, en tiempos de la Iglesia Católica, también ha habido mucha lucha por gente que ha intentado manipular la iglesia a su beneficio. Siempre ha sido eso, los falsos profetas. Nos dice el Evangelio en Mateo 7, del 15 al 20. Guárdense de los falsos profetas, que vendrán ustedes vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conocerán. Un criterio, pues, para distinguir a los verdaderos y falsos profetas, pues es: los frutos son frutos de amor, de justicia y de paz, los frutos del Señor, o son otros frutos que en los que siempre, casi siempre va por medio del dinero. Hay que ver eso. Luego nos dice Mateo 24, del 5 al 14. Miren que nadie los engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, dirán: yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Muchos falsos profetas se levantarán, engañarán a muchos.
Y por haberse multiplicado la maldad, la caridad de muchos se enfriará. Pero el que persevere hasta el fin será salvo. En Mateo 25, del 5 al 14. ¿Verdad? Entonces va a haber falsos profetas. Además de los rumores de guerra y todo eso, va a haber falsos profetas. Es uno de los signos del fin. Debemos de estar cerca. También dice San Pablo en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 11, porque estos falsos apóstoles son obreros fraudulentos, transfigurándose en apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se transfigura en ángel de luz. Así que no es mucho si sus ministros se transfiguran como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. También vemos en Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, del 4 al 11, cuando en su primer viaje van Pablo y Bernabé, llegan a Salamina, y ahí se encuentran con el procónsul Sergio Paulo, que se interesó por escuchar la palabra, pero tenía a un lado un falso profeta llamado Elimás, que trataba de distraerlo. Entonces Pablo le dice: por andar distrayendo las cosas verdaderas te quedarás ciego. Y en efecto el hombre se quedó un tiempo ciego hasta que también el mismo se arrepintió. Interesante, los falsos profetas. Y nos dice la segunda carta de Pedro, en el capítulo 2, del 1 al 3. Hubo también falsos profetas en el pueblo, como habrá entre ustedes también falsos maestros, que introducirán encubiertamente sectas de perdición y negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí la perdición acelerada. Muchos seguirán sus perdiciones, por los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de ustedes con palabras fingidas, sobre los cuales la condenación ya desde hace largo se está preparando, y su perdición no se duerme. Y vemos en el Apocalipsis, en el capítulo 13, ese falso profeta que tiene cuernos de cordero, pero habla como dragón, y ese también un desastre, ese falso profeta. En fin, se nos habla de falsos profetas en la Biblia, y en la historia ha habido falsos profetas. Recordemos no hace mucho, 1978 en Guyana, aquella masacre que se hizo entre los discípulos de Jim Jones del Templo de Dios, porque él quiso hacer la masacre porque ya estaban a punto de caerles las autoridades. Entonces mejor mató a toda la gente y se mató también él. También en Waco, Texas, recuerdan los davidianos, que se llama David Koresh, también cómo se enfrentaron al gobierno, y pues también les tocó morir a todos ellos porque andaban en sus ondas, pues. Y también lo más dramático, en 1997 en San Diego, la famosa Puerta del Cielo, guiado por un tal Marshall Applewhite, que se iban a subir a un cometa y todos se suicidaron muy ritualmente, todos quedaron así muy preparados con un billete de $5 en la bolsa y tenis Nike. Qué curioso. Pero pues para subirse un cometa se suicidaron. O sea, hay muchas sectas que jalan a la gente por muchos lados, donde hay muchos abusos sexuales, donde hay sobre todo mucho manejo del dinero. Es un tiempo de mucha inseguridad, mucha incertidumbre, y la gente busca certidumbre. Y si alguien te dice: por Dios, yo te guío, mucha gente se deja guiar a cosas a veces tremendas y deplorables. Tantas sectas deplorables que hay, ¿verdad? Pero bueno, en fin. Ojalá que nosotros siempre escuchemos la voz de nuestro pastor a través de los pastores que Él nos dejó. Cristo nos dejó una iglesia para que no andemos aquí picando allá, picando allá. La iglesia podrá tener sus fallas, ¿por qué? Porque tiene luces y tiene sombras. Y está escrito que el trigo crece junto con la cizaña. No hay que extrañarnos de que haya sacerdotes que hagan esto, que sí. O que haya papas que haya habido, que hayan hecho aquello. También la parte humana puede fallar, pero la parte divina no. Han pasado tantas cosas alrededor de la iglesia, y sin embargo la iglesia aquí está y aquí va a estar. Y ojalá nosotros sepamos apoyarnos en ella, porque esa es la palabra que nos va a llevar siempre a la verdad. Hay falsos profetas, por su fruto los conocerán. Que sepamos nosotros saber escuchar la voz de nuestro pastor a través de los pastores que Él nos dejó. Tarea del día de hoy. Te invito a que busques alguna de las encíclicas o alguno de los mensajes del Papa Francisco. La más reciente, el 3 de octubre del 2020, sobre Fratelli Tutti, sobre la fraternidad y la amistad social. Dale una leidita porque es las palabras tan bonitas que nos perdemos por usar al tanto los documentos del Papa. O cualquier otra, busca algún documento del Papa, algún mensaje del Papa, y vas a ver cómo está la verdad que Cristo nos está dejando a través de su iglesia. Cómo su iglesia nos va guiando fielmente por el camino de la verdad. Y ojalá que no caigamos pues en la tentación de esos falsos profetas. ¿Ok? Pues. A mí me voy a compartir ese mensaje, etiquétalo, ya sabes. Aquí vamos viendo día a día lo que la liturgia nos presenta para conocer cada vez más la palabra de Dios en nuestra religión. Este apostolado que es mío
te invito a que no lo hagas tuyo. Mensajes positivos.